sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Oh, oh, oh. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Yo te entrego mis faltas, líbrame del temor. En tu misericordia, tu amor me alcanzó. Por tu sangre he vencido, soy más que vencedor. Aunque caiga 1000 veces, tú me recogerás. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Y todo lo aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás y debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú.
corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Buenos días, mujeres. Qué rico otra semana que nos regala nuestro Padre para venir a estar en su presencia y que compartamos la palabra un rato y disfrutemos de este tiempo de estar escuchando y viendo su palabra. Entonces, después de que nos saludemos, vamos entonces a compartir la palabra. Quiero invitarles entonces para que vayamos a nuestras Biblias. Recuerden que debemos de tener la Biblia allá a un ladito cuando vayan a escuchar la palabra, para que verifiquemos, para que leamos, para que compartamos y para que comprobemos lo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, qué rico otra semanita que Dios nos regala. Vamos a orar para que entremos en su presencia y le digamos: Padre, gracias porque nos has regalado una semana más para venir a buscarte a ti, para venir a conocer más de ti. De eso se trata el leer la palabra, es conocer cada día más a Dios, conocer cada día más cómo usted y yo nos podemos acercar a Él. Hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra, por el libro, por la Biblia, porque nos podemos gozar, disfrutar y conocerte cada día más. A ti sea toda la gloria y toda la honra en esta mañana. Amén. Amén y amén. Bueno, muchachas, entonces, familias, vamos entonces a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Hechos del Nuevo Testamento y vamos a buscar Hechos 16. Allí hay una historia de algo que aconteció que edificó grandemente mi vida y espero que la de ustedes también. Hechos 16. Vamos a leerlo, Hechos 16, desde el versículo 16. Y vamos a leer un poquito por ahí hasta el 30 o 32 y luego vamos a compartir
esa enseñanza que hay allí. ¿Está bien? Bueno, entonces, Hechos 16. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina se alió en nuestro encuentro por su capacidad de adivinación. Ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. Aquí nos está hablando Pablo, cuando vamos a hablar de la vida de Pablo, cuando Pablo salió de una ciudad a otra, iba acompañado de Timoteo y de Silas. Estaban en una ciudad pequeña que era de mucha importancia, que se llamaba Filipos. Pero tenían que salir de Filipos para ir a un lugar que era donde ellos se dirigían a orar. Entonces quiero volver a leer para que entendamos qué es lo que vamos a leer. Hechos 16. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. 17. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. 18. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. 19. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. 20. Allí ante los magistrados dijeron: estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad. 21. Y enseñando costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. La gente se agolpó contra ellos, los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. 23. Después de darle muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuvieran constantemente vigilados. 24. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y los sujetó de los pies al cepo, o sea, al piso. 25. A la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron y al instante se abrieron todas las puertas y las celdas de todos se soltaron. 27. El carcelero despertó y cuando vio abierta la puerta de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. 28. Pero con fuerte voz Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. 29. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? 31. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. 32. Y le hablaron de la palabra del Señor, a él y a toda su familia. Bueno, entonces es una historia que ha traído mucho gozo a mi vida a través de todas las cosas que vivimos o vivo todos los días, esas grandes luchas, esas dificultades, ese diario vivir al que nos enfrentamos cada día. Ahora este encierro, ahorita mucha gente ya está hablando de lo difícil que ha sido y ahorita se está sintiendo ya ese ahogo en las casas, en los hogares, en los apartamentos. Y yo le preguntaba al Señor, bueno, ¿cuándo será que vamos a poder salir de todo esto? Y creo que el Espíritu Santo me llevaba pues a esta parte de la Biblia y yo entendía que muchas veces nos angustiamos demasiado y pasamos preocupadas o preocupados gran parte del tiempo por lo que estamos viviendo, por lo que tenemos que vivir, por todo esto que se lucha día a día en los hogares, por tantas dificultades que hay también a través de nuestros hijos. En las parejas hay muchas dificultades por los hijos. Entonces miraba, no solamente son las finanzas, sino también los hijos. Entonces mirando esto, creo que el Señor me llevó a esta parte de la Biblia. Y bueno, vamos a instruirnos pues un poquito, que el Señor nos permita poder ir avanzando. Quiero que regresemos a Hechos 16. Y entonces dice que, ya les dije al inicio,
Pablo se fue con Timoteo y Silas a otra ciudad. Ellos iban evangelizando, compartiendo la palabra, abriendo iglesias y ayudando a todo el mundo por el camino. Y dice que cuando ellos iban a dirigirse al lugar de la oración, después de salir de Filipos, se encontraron con una joven adivina. Y esta joven decidió atormentarle la vida a Pablo y a Silas. Y empezó a gritar y a gritar, y dice que gritó por semanas. Les gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y van anunciando el camino de salvación. Eso en esa época era muy delicado porque ellos, fueron cogidos y metidos a la cárcel y encarcelados y amarrados con cadenas en sus pies. Ellos evangelizaban y predicaban, pero bajo un bajo perfil, o sea, no lo podían hacer público, como hoy en día usted y yo podemos hablar de Jesucristo a voz en cuello, ¿cierto? En esa época ellos no lo podían hacer. Entonces, por eso fue tan delicado que esta joven gritara lo que ellos estaban haciendo. Y dice entonces la palabra que el 22, vamos a pasar al 22, estamos en Hechos 16, 22, y dice que la gente se agolpó contra ellos, los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con vara. O sea, fueron castigados fuertemente en sus cuerpos físicos por estar compartiendo el evangelio que usted y yo hoy podemos compartir sin tanta dificultad. ¿Y cómo nos cuesta hablar de nuestro Salvador? Hablar de Jesucristo. Hoy no somos golpeados, no somos apedreados, no somos maltratados, y aún se nos dificulta hablar en la casa, en la familia, al de la tienda, al vecino. Y estos hombres viajaban pues de ciudad en ciudad compartiendo la palabra. El 23 dice: después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Entonces vamos mirando la vida que Pablo llevaba con sus discípulos, de los que estaban a su lado. Era un evangelio muy difícil de compartir, y aún así ellos estaban sometidos a llevar la palabra del Señor, y estas cosas a ellos no les preocupaba. Dice el 24: al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y los sujetó de los pies al piso, al cepo. O sea que ellos no solamente estaban presos, encarcelados tras rejas, sino que también estaban amarrados sus pies al piso. Pongan pues cuidado todo lo que estos hombres vivieron. Y hoy en día usted y yo estamos encerrados, estamos encarcelados, podríamos decirlo. No, estamos encerrados en los hogares, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra familia, pero no tenemos los pies amarrados, no estamos sentados en un solo lugar. Hoy nos podemos mover, podemos hacer muchas cosas. Estos hombres estaban pegados al piso, dice la palabra, amarrados con cadenas. Aún qué situación tan difícil la que ellos estaban viviendo. Pero yo creo que ellos tenían muy claro a quién estaban sirviendo. Usted y yo hoy tenemos claro a quién le servimos. Porque hay veces una dificultad nos apabulla tanto o nos daña tanto, voy a usar una palabra vulgar, o nos aplasta tanto, cualquier situación, nos queremos morir. Miremos esta situación de Pablo y Silas, lo que vivieron. Pero ellos resolvieron a la medianoche, versículo 25, Hechos 16, 25, a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Cómo les parece esta situación? De pronto a la medianoche, ¿qué haríamos nosotros? Llorar, quejarnos, lamentarnos, trasnocharnos, voltear en la cama, girar, y dejar aún que esta mente y estos pensamientos empiecen a maquinar una cantidad de sentimientos que para nada que aprovechan. Dice la palabra que ellos a la medianoche, Pablo y Silas, empezaron a orar y cantaban himnos a Dios. Qué difícil es para usted y para mí cuando hay esas grandes dificultades familiares, económicas, laborales, de salud, de toda esta cantidad de cosas que vive el ser humano, y saber que a la medianoche usted y yo podemos cantar y adorar al Señor, ir a orar, ir a buscarlo a Él. Ellos tenían claro quién realmente podía liberarlos.
Ellos tenían claro a quién estaban sirviendo. Ellos tenían claro de quién estaban hablando, de pueblo en pueblo. Usted y yo hoy tenemos claro a quién estamos siguiendo. Usted y yo hoy tenemos claro a quién realmente usted y yo estamos honrando. Luego dice el 25, quiero repetir, a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos que los escuchaban, todas las demás presos estaban escuchando lo que Pablo y Silas oraban y cantaban. Entonces miremos qué tan lindo lo que pasa en el 26. Dice, de pronto un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En esta magnitud de esta historia del versículo 26, del versículo 25, cuando dice que yo decía, tan simple lo que hicieron, tan fácil de hacer, está en todos nosotros poder hacerlo, orar y cantar. Yo decía, qué tan fácil es ser libres de esas cosas que nos oprimen, porque de pronto usted y yo hoy no tengamos esas cadenas físicas que nos atan, pero ¿y cuántas mujeres hay encadenadas a un matrimonio? ¿Cuántos varones hay encadenados a un mal matrimonio? ¿Cuántos hijos hay encadenados a una mala familia? ¿Cuántas situaciones se están viviendo hoy que usted se pueda sentir realmente encadenado? ¿Cuántas cosas, cuando sentirnos encadenados es también como sentir esta situación tan difícil que estoy viviendo, pero yo no la puedo cambiar? Yo no puedo hacer nada en esto que está pasando. Es sentirnos encadenados, es sentirnos presos de una situación que usted y yo no podamos cambiar. Y mirar cómo poder ser libres de esas situaciones que a usted y a mí no son tan adversas, tan difíciles. Yo decía, uy, tan fácil, aun cuando estamos trasnochados precisamente por la dificultad que tengo o por el problema que estoy manejando, y poder ir y buscar a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y venir y orar y alabarlo y cantarle himnos. Poder declarar esto que estos varones hicieron, porque también podemos descubrir en el 26, donde dice que de pronto hubo un terremoto, al instante se abrieron todas las puertas y dice que todos se soltaron. ¿Quién es que realmente puede mover esa circunstancia que usted y yo estamos viviendo hoy tan tremenda? Si no es Jesucristo, que es nuestro intercesor allá en el cielo, con nuestro Padre Celestial. Para nosotros ir y buscarles, Espíritu Santo, ir a buscar a Jesucristo, ir a buscar a Dios y poder cantarles esos himnos, poder orar, poder esperar en ellos, a que ellos nos liberen, a que ellos nos liberten de estas cosas que a usted y a mí que nos oprimen o nos sentimos que encadenados. Y dice que tan pronto ellos hacían este ejercicio de orar y cantar, se revientan las cadenas, quedan libres, las puertas se abren. ¿Cómo sería de impactante para el carcelero? En el 27 dice, y el carcelero despertó, y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse. Él dijo, me enloquecí, ¿aquí qué pasó? Porque todo el mundo quedó libre, porque todos se soltaron, yo no he liberado a nadie, yo tengo las llaves aquí, pero todos se soltaron, ahora todos van a venir a atacarme aquí. Creo que todo eso pensó el carcelero, me van a atacar a mí. Y dice que él pensó que suicidarse. Pero luego en el 28 dice, pero con fuerte voz Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Ellos yo creo que también estaban no asombrados, sino maravillados de ver lo que había sucedido en ese momento que ellos iban cantando y orando, y poder ver la grandeza de nuestro Padre cuando sucede todo esto. El 29 dice, entonces el carcelero pidió una luz, y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Él reconoció qué era lo que había pasado allí. Él tuvo claro, ese carcelero, de que había sido a través de ellos que Dios los había liberado, los había libertado.
que a través de esos himnos que ellos cantaban y ese clamor de ellos hacia un Dios celestial, un Padre todopoderoso, Él también entendió el poder de nuestro Dios. Él vio que el único que podía haber hecho eso era el Dios al que Pablo y Silas estaban alabando. No había nadie más que pudiera haberles dado esa libertad. Y dice que en el 30 que luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para salvarme? Hoy yo creo que usted y yo tenemos dos cosas para hacer, ¿cierto? Para recibir ese regalo tan anhelado. Yo creo que uno pasa la mayor parte de su vida, por no decir toda, buscando hacer las cosas bien para agradar a Dios, hacer las cosas bien para agradar a los demás, hacer las cosas bien para no dañar a nadie. Y en eso se nos va transcurriendo toda nuestra vida. Y tan bonito poder mirar dos cositas. Yo decía, solamente hicieron dos cosas para ser libres. Lograron ser libres a través de dos cosas. Muchachas, dos cosas. Oraron, que orar es hablar con Dios. Ir y decirle: Señor, ayúdanos, Señor, te necesitamos. Eso fue lo que estos hombres le decían: Señor, muéstranos tu poder, Señor, queremos, Señor, salir a hablar de ti, Señor, ayúdanos. Eso fue lo que estos hombres, yo creo que le estaban diciendo. Eso es orar, hablar con Dios. A Papito Dios le encanta que usted y yo le digamos: Señor, te necesito, Señor, ayúdame, Señor, cambia esta situación, porque usted y yo hay muchas situaciones que no podemos remover por más que quisiéramos. Y entonces es ver cómo este carcelero, después de que ve que ni siquiera todos esos hombres salieron corriendo, ahí dice que ellos se quedaron en sus lugares y por eso él estaba tan asustado, porque todos se quedaron en sus lugares. Es poder ver cómo entonces él viene donde ellos y les dice: ahora sí, enséñenme qué debo de hacer para ser salvo. El 31, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Ahí también hay un regalo muy grande, donde en su palabra encontramos que cuando usted y yo, como papás, como autoridades de un hogar, varones, si alguno de ustedes me está viendo, los que están todavía en casa en esta cuarentena, a través de este tiempo que llevamos guardados en los hogares, casi 75 días de cuarentena, que ya no es una cuarentena, sino una, bueno, no sé decir, tanto tiempo aquí recluidos, guardados, esperando en el Señor, podamos nosotros como papás, como autoridad, varones, anímense a respaldarse con su esposa, arrímense a que ella sea la ayuda idónea y que ustedes sean esa autoridad en el hogar, que ustedes se levanten como esa autoridad, porque aquí fue el carcelero el que fue y le dijo: quiero ser salvo. Y mira cuando este carcelero le habla a Pablo y a Silas, como ellos le dicen: cree en el Señor Jesús y se salvarán tú y tu familia. Ya él le añadió, Pablo le dio ese otro regalo donde le añadía toda su familia. Y el que estaba pidiendo era el varón. Vino esa autoridad a través de toda una familia, a través de este varón. Este varón no dudó, no tuvo miedo, confió en ellos, confió en Jesucristo, porque él vio lo que estaba sucediendo allí. Este varón fue hacia la autoridad y él también era autoridad. ¿Sí ven qué bonito? Él era autoridad en la cárcel, pero luego él vio una autoridad mayor en Pablo y Silas, que podían hacer cosas más grandes de la que él hacía, que él era encarcelar y cuidar y amarrarlos y mirar que no se escaparan. Pero él vio que había uno muy grande en los cielos, que daba otro tipo de libertad, sin necesidad de abrir cerrojos. Y entonces estos hombres le hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. Mire, luego él, sin temor y temblor, no solamente quedó gozoso con lo que él había recibido, sino que lo llevó a su casa. Hizo que su esposa los conociera, que sus hijos les conocieran, que su familia los conociera, a Pablo y a Silas. Y miren qué bonito, y dice: él y toda su familia pues podría ser salva, ¿cierto?
fueron bautizados, él y toda su familia. 32. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. Mucho que aprender y mucho que hacer. Yo creo que papás tenemos mucho que hacer en los hogares. Varones, hay mucho que hacer en los hogares. Ellos estaban amarrados en cadenas al piso y aún así a la medianoche oraban y cantaban himnos. ¿Qué poder tienen estas dos cosas que ellos hicieron? Otra cosa que yo sentía es, fuera de saber que lo podían hacer, orar y cantar, es algo que usted y yo lo podemos hacer. No necesitamos sino disponer este corazón para postrarnos y buscar al hacedor de milagros y buscar al que todo lo puede. Buscarlo a Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y poder lograr ser libres de todas estas cosas que se viven en los hogares, hay veces tan difícil. Maltrato intrafamiliar, golpes, insultos, ofensas todo el día, desagravios, enojos, peleas, contiendas, iras, enojos, disensiones. Es lo que hay cada día en muchos de nuestros hogares cristianos. Y todavía vivimos esta cantidad de cosas dentro de nuestros hogares. Yo creo, familias, que nos falta mucho este ratico de ir, postrarnos en las noches, en las madrugadas, en los desvelos, en las vigilias. Aparte un tiempo para usted decirse, quiero vigilar esta noche. Voy a estar con mi Padre esta noche para ver Él qué me dice, para ver Él cómo soluciona esta situación que estamos viviendo, para esta crisis que estoy viviendo, para este hijo de 35 años que ya no sé cómo controlarlo, ya no sé cómo ayudarle, ya no sé cómo entrar a su corazón. Todo lo que hago es malo, todo lo que le digo es malo. Si le quiero ayudar es malo, si no le ayudo es malo. Si le hablo es malo, si no le hablo es malo. Pero mi hijo vive en casa y muchas veces lo que hacen estos hijos tan grandes es realmente sentirnos nosotros esclavos muchas veces de estos hijos que ya no quieren obedecer, no se quieren sujetar a la normatividad de un hogar. Pero para eso tenemos mucho que aprender de este carcelero. Dice que él fue y se postró delante de Pablo y Silas y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Dice en el 29, entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Qué rico es saber que usted y yo hoy nos podemos echar a los pies de Jesucristo para que Él nos ayude en estas situaciones. Mamá, no es echando cantaleta todo el día, no es regañando, no es humillando, no es ofendiendo, no es vulnerando a nuestros hijos, no es atacándolos a ellos. Nuestra lucha no es contra ellos. Nuestra lucha es contra el pecado que los asedia a ellos. Y poder ayudarles mucho más a ellos. Y poder buscar esa relación con nuestro Dios. Y poder permitir que Él venga a nuestros hogares, que Él venga a vivir, a habitar en nuestras casas. Mujeres, muchas veces, si nos quedamos calladas un ratico, ellos se calman. O varones, si nosotras somos las que estamos bla, 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 bla. Si ustedes se callan un ratico, con seguridad nos vamos a calmar y luego vamos a poder hablar del acontecimiento, del suceso o de lo que pasó en la dificultad que se vivió. Pero no esos enfrentamientos tú a tú, donde lo único que trae es más problemas y más dificultades. Qué rico es poder saber que haciendo estas dos cosas, usted y yo podemos ser libres y podemos libertar a los otros. Pues eso fue lo que yo entendí. Que haciendo este ejercicio, 2 ejercicios, orando y alabando a Dios, voy a ser libre yo y voy a ser libre a los míos. Con un agravante. ¿Con quién peleamos todo el día y contendemos en un hogar? Con las personas que más amamos. Con nuestro esposo, con nuestros hijos, con el familiar que vive con nosotros. Con las personas que más amamos. Con ese hermano en la fe que también sirve conmigo y vivimos así. Con las personas que más amamos. Cuando nosotros realmente nos postremos, como hizo este carcelero,
y buscó a Jesucristo y reconoció la autoridad de Pablo, usted tiene que reconocer la autoridad de ¿qué? Hay veces, muchas veces hasta de nuestro esposo. Usted y yo tenemos que reconocer que él es autoridad. Hijitos tienen que reconocer la autoridad de esos papás. ¿Cómo les cuesta a los hijos reconocer también la autoridad de sus papás? Y dice la palabra que ellos cantaron y oraron al Señor, y Él trajo libertad al carcelero y a toda su familia. Quisiera dejarles para esta semana ese ejercicio. Empecemos a hacer eso, a adorar y a cantarle a Dios. Adorar y a cantarle. Cuando nosotros también estamos adorando a Dios, usted no está pensando una cantidad de cosas en su corazón, en su mente, en sus emociones, en sus pensamientos. Usted no está maquinando todo el día una maquinita que le maquina todo el día, pero mira, si ves, no te saludó, no te habló, mira cómo está de serio, está enojado, y usted ahí sí, mira, ve, y nos pasamos todo el día en ese mira, ve, cuando realmente nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, con la mirada, dice Hebreos 12:2, con la mirada puesta en Jesús, solamente en Él, con la mirada puesta en Jesús, para que no estemos todo el día pensando en nuestros problemas o en la forma de poder resolverlos. ¿Les ha pasado eso? En la forma de cómo voy a resolver estos problemas. También quiero hablarles a nivel financiero. Muchas de nosotras se manejan las finanzas en el hogar, las maneja el varón o las maneja la esposa, porque ella sabe manejar mejor el dinero, o lo manejan los dos. Dios es el que multiplica, Dios es el que bendice. Es Dios el que nos hace libre, aún de las deudas, de los préstamos, de intereses. Es Dios el que nos hace libres. Pongan esa mesada delante de Dios. Oren y alaben a Dios con esas mesadas. No renieguen de esas mesadas. No reniegue de su quincena. No reniegue de sus jefes. No reniegue de su empresa. No reniegue. Bendiga, adore, ore y alabe a Dios. Y qué rico saber que aún vamos a ser libres de la deuda, libre de la esclavitud de las finanzas, a través de poder adorar a Dios. Poder adorar a Dios. El carcelero tuvo esa autoridad y lo declaró en su familia. Él llevó esa autoridad a su familia. Él vio que eso era tan bueno, que eso era tan maravilloso. Él recibió esa revelación de ver lo que la oración y las canciones a Dios, esos signos hicieron, que Él quiso ese regalo para Él y para su familia. Y Pablo y Silas lo hicieron extensivo. Dios lo hace extensivo para usted y para toda su familia. También muchas veces la autoridad es la que nos ata a una cantidad de dificultades. La autoridad, con su mal carácter, con su enojo, con su renegadera, con su negativismo, es la que nos ata a un hogar, ata a una esposa, ata a unos hijos, a esclavitud. Pero hoy Dios nos está dando dos principios muy bonitos para que usted y yo seamos salvos. Nos está dando la oportunidad de llevar este regalo al hogar. Nos está dando la autoridad, le está dando autoridad al varón para que busque más a Dios en oración y en alabanza. Para que usted y yo podamos ser libres. ¿Cómo poder ser libres? ¿No se ha preguntado eso muchas veces? No nos hemos preguntado muchas veces. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo lograr esto? ¿Cuándo nos metimos en este problema? ¿Cuándo empezó esta situación? Ni cuenta nos damos. Pero cuando menos pensamos, estamos siendo esclavos de una situación, esclavos de una gran dificultad, de cosas que usted y yo no podemos solucionar. Pero hoy quiero hablarles de uno que sí sabe cómo solucionar nuestros problemas, y es nuestro Dios Padre. Espero que hayamos aprendido mucho de esta historia de Hechos 16:16. Donde podemos concentrarnos a mirar cómo solucionar los problemas de nuestra vida. Pablo y Silas lograron ser libres a través de la oración y la alabanza. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor,
Vamos a darle gracias al Rey de los cielos. Gracias, Padre, porque ha sido bueno, ha sido muy bueno con nosotros. Porque yo a veces veo que no es tan difícil, mujeres, familias, no es tan difícil lo que Dios espera de usted y de mí. No es tan difícil. Él quiere que usted y yo le oremos y lo alabemos. Eso no es tan difícil. Poder venir y buscarlo más y más y más, para que Él traiga libertad a todas esas cosas que usted se siente prisionero. Usted no ha sentido muchas cosas que usted siente que lo están atando, que usted no es libre, que usted no tiene esa libertad ni ese gozo de hacer esto o aquello. Pues hoy Dios nos ha revelado esos dos grandes secretos, cómo lograr ser libres. Hoy te damos, Señor, a ti toda gloria y toda honra, Padre, por este espacio y este tiempo que nos permites poder venir a escudriñar tu palabra y tu verdad. Espero sea de gran edificación para usted, como lo ha sido para mí. Te damos a ti toda la gloria y la honra por el regalo de tu Hijo Jesús, por el regalo del Espíritu Santo, que está aquí en la tierra en medio de nosotros, enseñándonos, guiándonos, redarguyéndonos, dirigiéndonos. Gracias, Padre, porque sabemos que tu Hijo Jesús está sentado a tu derecha, clamando por nosotros. Hoy te doy a ti toda la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Gracias, mujeres, por estar ahí con nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. Les amamos mucho.